Bueno, buenas noches a todos, a todas. Gracias por venir a compartir este espacio junto a nosotros. Nosotros somos los productores del Festival de Cine de Luján en Foco, en esta cuarta edición 2025, la cual costó mucho llegar acá, pero estamos muy contentos de poder compartirlo con ustedes. Así que nada, muchas gracias por estar acá. Bienvenido Luis. Gracias también. Muchas gracias. Gracias por coparte y por ayudarnos también a gestionar este espacio y tener esta charla debate. Eso es lo importante. Cualquiera que pueda alza su mano y pregunta en orden. O no, también puede ser desordenado como prefieran, pero levantan la mano. ¿Está todo ok? ¿Cómo me veo? Gracias. Bueno, entonces vamos a arrancar, si te parece, Dale. por algo tal vez un poco general, que es cómo experimentaste vos tus comienzos con el cine, cuál fue el clic que te hizo saber que vos querías hacer cine, que ibas por ese lado, cómo fue el proceso o cómo lo experimentaste vos en aquellas épocas. Bueno, antes que nada quiero decir que veo muchos posteos y así de, ahora que están de moda los reels, ¿no? Las cosas cortas donde aparecen como los directores o actores diciendo algunas frases y como que se cortan y como que es un lugar donde hay muchas máximas, pero no es difícil aprender algo así de máximas, ¿no? Entonces yo sé que por ahí va a pasar eso, como que va a haber un reel, y esto no lo van a poner, pero bueno, es importante saber que cada uno tiene su camino y su manera de llegar al cine o a la música, ¿no? Entonces, nada de lo que diga quiero que sea usado en mi contra ni en su contra, digamos, como en general cuando uno está estudiando cine o queriendo hacer películas, está muy traumatizado por la información que dan otros directores, y como, tal hizo tal cosa y tal hizo tal otra. Y, yo no soy así como Berman, pero cuando uno ve, no sé, a Berman, yo lo veo, digo, esto está buenísimo, pero a mí no me funciona, ¿no? Entonces, nada, hago ese preámbulo como para que enmarcar esto en una experiencia que es muy, muy personal, como la va a ser cualquier otra experiencia, ¿no? No hay una manera de llegar al cine. En mi caso, yo llegué muchas veces al cine, primero cuando era chico y vivía en Estados Unidos, y en una época donde no había mucha gente cerca, ¿no? Como las cosas quedaban muy espaciadas, entonces me refugiaba en las películas. Después me mudé a Tucumán y en esa instancia donde no había cines ni televisión casi, el cine estaba en la calle, ¿no? El cine era la vida. El cine era estar vivo y percibir en imagen y sonido. Ahí no me hizo falta ningún tipo de arte, no me daba curiosidad más que vivir, ¿no? Después llegué a Buenos Aires, y en Buenos Aires, como todos sabemos, y como en toda gran ciudad, hay una hiperactividad mental, hay una neurosis muy grande, hay una búsqueda permanente, un poco asociada al consumo capitalista, ¿no? Pero del saber, y creo que al final, o promediando tu vida, te das cuenta que eso no va a ocurrir, que uno no va a saber nada así de las cosas importantes, ¿no? Puede aprender cosas técnicas y demás, pero entonces en Buenos Aires fue cuando llegué al cine de autor, que había cines
más de culto en ese momento y lamentablemente fueron desapareciendo. La primera película que me impactó mucho fue una película que se llama Dársena Sur, creo que es de Pablo Reyero, es un documental sobre la gente que vive en la isla Maciel y se les caen las uñas por la mala alimentación. Y no sé, había una cercanía en ese documental que hoy creo que muy poca gente debe conocer, yo no lo volví a ver, pero era muy bueno. Eso fue en la sala Cosmos. Y ahí me crucé de sala y vi Dodescaden de Kurosawa, que es la primera película en color que hizo. Y había un chico en la película con una especie de retraso, se le decía así antes, ahora no sé cómo se dice, en un pueblo donde ya no pasaba el tren. Entonces él andaba por el pueblo haciendo el sonido del tren y hacía Dodescaden, Dodescaden. Y eso fue como una revelación para mí porque me di cuenta que la gente que a mí me gustaba sí había sido retratada en el cine, solo que no en el cine oficial, no en el cine americano, que es nuestro amo y patrón. Y salvo Leonardo Fabio en Crónica de un niño solo, en su filmografía en general, no se retratan ese tipo de personajes. Y esas eran las personas que a mí siempre me llamaban la atención. Entonces, ahí me di cuenta que yo quería hacer eso, que quería que, como yo había vivido una experiencia muy potente viendo esa película y dije, pará, yo no soy el único que ve así el mundo, hay un japonés que ve así el mundo y yo me siento mejor con él. Dije, esto es una experiencia que trasciende el tiempo y las culturas y no es un lenguaje en sí mismo y es un lenguaje del corazón. Entonces esa fue la primera vez que dije, yo quiero hacer esto, yo puedo hacer esto, quizá no como Kurosawa, pero lo puedo hacer. Y de ahí me expropié una cámara VHS, no me acuerdo de quién era, y me la quedé y se podía filmar en VHS y vos sacabas el cassette y lo ponía, ¿no? Hoy el hecho de que todo el mundo tenga una cámara en el bolsillo era impensado, era muy impensado hace no muchos años, y la cámara era un objeto preciado, ¿no? Era como algo... y la gente se dejaba filmar en la calle. No era como... Ahora es como si estás filmando a alguien es que lo querés escrachar o algo. Entonces yo llegué al cine así, ¿no? Viendo películas y encontré una VHS y editaba en cámara, ¿no? Ponía play, rec, y cuando lo ponía en la videocasetera ya estaba editado el video. No había esto que hay ahora que son clips, sino que era todo una gran cosa. Y empecé filmando o sea, hay distintas maneras de ver el cine. Mucha gente ve el cine como una historia, como, ¿no? Va al cine a que le cuenten una historia. Yo voy al cine, o sea, a mí lo que me impacta es el misterio de una imagen, ¿no? El misterio de una imagen puede ser, por ejemplo, en Buenos Aires hay muchos zapatos en la calle y uno va caminando y se encuentra con un zapato. Y eso es una cosa que me llama, que te perturba un poco ver un zapato, ¿no? Que no ves los dos. Solo el hecho de ir por la calle y cruzarte un zapato es una experiencia particular, ¿no? Y uno en general no tiene que compartirle, cuando no llegas a un lugar y decís, che, vi un zapato y eso me llamó la atención. Pero si vos no te detenés ante esas cosas, o un rostro en el subte, o cosas muy sencillas de la vida, que en realidad son como un portal al misterio, es otra manera de pensar el cine, ¿no? Como imágenes que se pueden abrir a infinitos significados. Imágenes que se abren como a una eternidad y uno nunca va a saber bien qué significan. Entonces, de alguna manera, el cine principalmente es una manera de capturar algo milagroso que está sucediendo y puede ser algo muy sencillo. Entonces, mientras uno, en mi caso, sienta una conexión profunda y misteriosa con cualquier acontecimiento,
con cualquier rostro, ¿no? Que acá le pongas la cámara y durante un minuto y veas cómo son sus facciones y por ahí algunos tics, algunas cosas nerviosas. Eso ya es un evento cinematográfico porque digamos que como todos damos por sentada la vida, también damos por sentado que existen las cosas y que podemos verlas, pero el cine que a mí me gusta subraya de que esto es un milagro, ¿no? Es como que el ojo florece y empieza a decir, esto no es normal, ¿no? Esto no es una historia, pero es mucho más profundo que una historia, porque una historia supuestamente se cuenta a sí mismo y se cuenta a sí misma y llega a una conclusión y quien la hizo tiene un mensaje para dar. Pero hay otro tipo de cine que no tiene un mensaje específicamente, sino que quiere decir, como un pastor, hermanos, estamos todos juntos en este como milagro que es imagen y sonido, pensamientos y sensaciones, y eso es mucho más amplio que una historia. Y esa es la parte que a mí más me interesa del cine, y por eso uno puede perder muchos espectadores y hacer perder mucho dinero a mucha gente, porque para mucha gente no es tan entretenido eso, ¿no? La gente por ahí llega de trabajar y quiere que le cuenten un cuento y los problemas que tiene uno y tiene otro. Pero bueno, hay directores que no filman así. Hay directores que ponen la cámara en un paisaje y dejan que pase el tiempo y uno atestigua cosas que en la vida cotidiana no atestiguamos porque estamos muy ocupados. Entonces, podría ser como una herramienta, así como Van Gogh era pastor y empezó a dibujar a los 27 años. Bueno, él empezó a usar la pintura para transmitir su visión de Dios, ¿no? Cómo Dios iluminaba los girasoles, cómo eso en sí mismo era algo maravilloso y completamente sobrenatural. La naturaleza es algo sobrenatural. Entonces, así como ese pintor hizo eso, bueno, esa es la aproximación que a mí más me conmueve del cine, ¿no? Después, si dura 5 minutos, es un cortometraje, media hora o 2 horas, es otro tema. Pero el cine en sí mismo, yo llego al cine a través de una búsqueda que tiene más que ver con una inquietud espiritual y no tan narrativa, no tanto de contar un cuento. Muy bien, muy Fue bien. muy largo, ¿no? No, está perfecto, perfecto. Sí, yo creo que va más hacia un lado del sentir, de lo que puede generar el ver tipo a tales personajes o a tales situaciones y cómo las personas le llega también lo que vos mostrás, porque también es algo muy visual, pero muy del sentir. A mí me pasó al ver tus películas, por ejemplo, que no era tanto quizás lo que me cuestionaba o lo que preguntaba acerca de lo que estaba sucediendo, sino más bien lo que esa situación o ese personaje me generaba a mí. El hecho de o empatizar o de sentirme mal o acorralada y demás. Y creo que eso también es algo increíble, el poder hacerle sentir algo a una persona cuando hoy ahora todo está, en esta sociedad es todo más difícil, todo cuesta más, todo se cuestiona más y desde ese lado como que creo que están muy logradas tus películas. Muy bien. Bueno, hablando justamente de tus películas, quería ir también, no sé, haciendo como un recorrido tal vez medio corto, pero empezando, por ejemplo, si vamos desde Caja Negra a Dromomanos y al Jockey, que tienen entre 10 y 12 años de diferencia, son 3 películas que son muy distintas entre sí, o sea, no comparten algo, pero sí comparten, creo yo, tu esencia y tu búsqueda, supongo que pensada, o no sé si es en base, creo yo, a lo que es la caracterización o el poder de los personajes. ¿Vos sentís que, como, o capaz que hoy en día no sabes darme una respuesta hacia esto, pero, por ejemplo,
tu mente en cada una de las películas, pasando tantos años. ¿Cómo sentís a ese Luis de esos 3 momentos al encarar esas películas? ¿Sentís como que tu mente siempre quiso expresar lo mismo o que fue mutando en base a tus experiencias? Nada, eso. No, va mutando porque uno puede más o menos llegar a entender, aunque sea superficialmente, pero puede llegar a tener un entendimiento de alguna situación una vez pasado cierto tiempo. Caja Negra fue mi primer película y yo era muy, muy chico. Pasaron como 20 y pico de años entre una y otra, ¿no? Entre la última y la primera. Y en realidad pasó un hombre por la calle y a mí me cautivó mucho su presencia, y lo empecé a seguir, y me hice amigo de él. Me senté a su lado y le dije, quiero que hagamos una película juntos. Todo esto en cuestión de 10 minutos, ¿no? Pues yo lo seguí, y yo estaba saliendo de la Universidad de Cine, que me iba pésimo porque siempre eligen un guión y nunca eligen el tuyo, ¿viste? No sé si les pasó, pero casi nunca eligen el tuyo. Y estaba un poco cansado porque sabía que nunca lo iba a lograr, ¿no? Y empecé a seguir a este hombre por la calle y tuve como una sensación de que él podía ser yo y yo podía ser él. Y eso es un ejercicio que sí me sirvió mucho. Es involuntario, pero después con el tiempo me di cuenta que si yo miraba a una persona en la calle y veía su situación y podía trasladarme a su cuerpo y entender qué estaba sintiendo esa persona, cómo sería ser esa persona. Eso en principio es un ejercicio como de, yo no sabía que se llamaba así, pero como de empatía, ¿no? De ponerte en el lugar del otro para entender su alegría o su sufrimiento o su estupidez, o su brillantez, ¿no? Pero esto como de poder ponerse en el lugar de otro es muy útil para dirigir porque uno sabe exactamente qué está sintiendo cada personaje, entonces aunque sea un marciano vos se lo puedes explicar. Particularmente yo creo en la reencarnación, entonces creo que tenemos mucha más experiencia de la que aprendimos, ¿no? En la escuela o desde que nacimos hasta acá, y que podemos saber qué se siente ser un niño o ser una mujer o ser un anciano o ser un tipo que está tirado en la calle, o un niño perdido o lo que sería ser un ermitaño que vive en el desierto. Eso es muy útil para dirigir porque es una manera en que vos podés dirigir a los actores. Entonces te dicen, bueno, ¿cómo dirigís a los actores? No hay una manera para dirigir actores. Si vos lo ves de afuera no puedes aprender nada. Lo que podés hacer es, de alguna manera, sacrificar tu vida en pos de entender al otro y hacer películas. Desde afuera lo que se ve es que sos un egoísta, que lo único que le importa es hacer películas y no le importa nada a los demás, que eso también es un poco así, porque cuando haces películas, medio que tu vida pasa a ser eso. Yo no recomiendo a nadie que haga una película como para ver qué se siente, o bueno, porque tiene tiempo libre y qué sé yo. Pero bueno, tampoco hago recomendaciones, ¿no? Solo digo que es muy sacrificado todo el proceso como para hacer una película que en realidad uno debería hacerla si no le queda otra alternativa, como si es eso o que te vas a morir, ¿viste? O que te vas a morir de angustia, o que vas a sentir que tu vida no vale nada. En ese caso creo que es necesario hacer una película, ¿no? Es como comer, es como
relacionarse, cómo poder hablar. Y hay inquietudes muy profundas y con el tiempo uno ve muchas cosas, ve gente que se suicida, ve gente que está en una situación material muy degradante, ve gente loca que puede matar, ve grados de adicción que pueden llevar a la gente a la locura, ves hostilidades incomprensibles, y vos como persona no sos capaz de superar eso o de diferenciarte del resto, o sí, pero a veces. Como director, como alguien que hace películas, sí podés poner la cámara sobre eso y mostrar un comportamiento humano. Entonces, eso parecería ponerte en un lugar en donde tenés algún tipo de conocimiento, pero en realidad es solo asombro, ¿no? El cine lo hacen la gente que sigue asombrándose, ¿no? Entonces, si vos sentís ese asombro, bueno, pensás que vale la pena poner la cámara ahí. Y puede ser puede ser un zapato en el suelo, ¿no? Pero si vos vas caminando por la calle y ves un zapato rojo de mujer en el medio del adoquín, y esa puede ser una primera escena, ¿no? Y ahí decís, ¿de dónde viene este zapato? Y puedes empezar a construir para atrás. Y es muy fascinante. Es muy fascinante porque uno entra en la matriz de cómo se desarrollan los acontecimientos. Y lamentablemente una cosa lleva a la otra. Y digo lamentablemente porque a veces sería bueno que las cosas no tengan consecuencias, ¿no? Como si te chupás todo, al otro día no tengas una resaca terrible, ¿no? Pero siempre tiene su otro lado. Entonces, una película se puede armar de muchas maneras. Se puede armar pensando qué historia tiene esa cara, cómo llegó esa cara hasta ahí. Así como se armó el Jockey, ¿no? El Jockey se armó así. Encontré al personaje y le construimos un pasado de Jockey. Así que esa es un poco la aproximación, es una manera de estudiar a la humanidad. Hacer cine es una manera de estudiar la humanidad y las funciones biológicas, de escuchar y de ver. Eso de vuelta, siempre un poco en oposición a contar un cuento, ¿no? Lo mejor es cuando están las dos cosas, ¿no? Cuando vos podés contar algo, pero a la vez siempre con este sentimiento de asombro presente. Total. De hecho, también vos solés trabajar con no actores, ¿verdad? Con respecto a eso, justamente es lo que vos contabas, encontrás a una persona y ahí vos decís, quiero que sea él el personaje, y después empezás a armar la historia, por ejemplo, o lo mismo una situación. ¿Cómo es el proceso de trabajar también con un no actor? ¿Sentís que es distinto a alguien que ya tiene una base? También tenés a tus personas elegidas, a tus actores elegidos. ¿Sentís que hay más o menos complejidad o que simplemente va desde un lugar tuyo, desde el conocer al personaje en sí? En realidad hay dos tipos de no actores. Hay tipos de no actores que por ahí están en una situación completamente marginal, y como todos somos medio marcianos, en realidad emocionalmente somos todos marginales, ¿no? O sea, nadie emocionalmente no es un marginal, porque digamos que el 90% de las cosas que nos pasan no las compartimos, entonces siempre estamos alienados. Después te encontrás con gente en situación de calle, por ejemplo, que duerme en la estación de tren, y esa persona, bueno, avanzó más en su marginalidad, en su alienación, en el hecho de no ser comprendido y quizá de tampoco intentar comunicarse, pero el tema es que las palabras son muy
limitadas para realmente expresar los sentimientos humanos. Entonces, ahí es donde de repente una mirada, ¿no? un rostro puede comunicar una serie de experiencias y de sensaciones que los diálogos no pueden comunicar. Eso muchas veces lo tiene gente que no son actores y que tampoco quieren saber nada con tener una cámara cerca. Ese fue el caso de Caja Negra, de Dromómanos y de personajes que aparecen casi a lo largo de todas mis películas. Y después hay actores no profesionales, pero que están insertados en la sociedad. Entonces, es otro tipo de lenguaje. Lo que quiero decir es que para hacer una película hay que estar enamorado, ¿no? Y uno puede estar enamorado de despertarse a la mañana y respirar y el sabor de las cosas, o uno puede estar enamorado de una persona, uno puede estar enamorado del tiempo o del hecho de estar vivo o de sus amigos, pero si no hay algún tipo de obsesión, es difícil hacer una película, porque es mucho trabajo. Entonces, lo único que te puede llevar del principio a realmente concretar la película es una obsesión que linda la locura y como cierta cosa que incluso puede ser medio autodestructiva y te deja al margen de muchas cosas. En general los personajes que yo encuentro en los márgenes sí me sugieren una historia. En el caso del Ángel, ponele que era un chico que salía del colegio y demás, yo ahí le llevé la historia a él, ¿no? a esa cara, hice que esa cara empezara a reaccionar a lo que yo estaba viendo. Y bueno, ese es un claro ejemplo de una película que sí fue comercial, pero porque a la gente le gustan mucho los casos reales, ¿no? Entonces como que es un gancho. Los productores, no todos, pero muchos productores son netamente empresariales, entonces en cuanto vos le llevas una historia es importante que tenga algún anclaje en algún hecho de la realidad, porque como decir que uno quiere hacer una obra de arte es muy piantaboto, ¿no? Es como, nunca vas a conseguir el dinero para hacer una obra de arte. Me parece que no hay que decirlo y tampoco yo por lo menos no lo pienso de esa manera. Pienso simplemente que uno es un soldado de una visión, ¿no? Uno ve, tiene una visión y se vuelve un soldado de ese paisaje que va a recrear para vivir en él 1, 2, 3, 5 años. Entonces te olvidas del dólar blue, te olvidas de muchas cosas que nos arrastran y nos llevan a un modo de vida muy triste, ¿no? Como donde no hay una experiencia verdadera. Entonces, bueno, me fui por la rama, mono, pero más o menos esa es la manera en que yo trabajo con los no actores, y después hay actores que agarran lo que tenés y lo llevan a otra dimensión, ¿no? Y vos le decís todo lo que querés, pero decís acción y ya es suyo, es suya la escena, ¿no? Y es maravilloso ver. Yo amo a los actores, también los odio por momentos, porque sí. Digamos que a veces uno no puede sacar lo que quiere, ¿no? Pero en mi caso, para mí los actores son lo más importante, son lo que nos llevan a otra dimensión, porque vos podés filmar lo que querés ver, si tenés suerte y tenés talento y qué sé yo. A mí me gustaría filmar cómo veo una esquina de Buenos Aires, pero por algún motivo no me sale, no logro transmitirlo como yo veo esa esquina. O sea, para mí es un punto en un universo infinito donde milagrosamente están pasando ciertas cosas, pero es como una nave espacial, ¿no? Esa esquina no sé el nombre de las calles, los semáforos, todo, hay como toda una convención que a mí me perturba mucho.
Y hay directores como Tarkovsky o, no estoy hablando de intensidad de talento, ¿no? Pero, o Lisandro Alonso, que es compatriota. Bueno, ese tipo pone la cámara y deja que pase el tiempo y ya hay un tipo caminando y lo firma hermoso, ¿viste? Lo firma de una manera muy, muy bella. Y en sí mismo es como una experiencia religiosa. Yo, como no tengo ese don, doy vuelta a la cámara y filmo al personaje, ¿no? Filmo lo que le pasa a esa cara cuando ve eso que yo no llego a filmar porque no sé cómo se hace. Entonces, mis películas se concentran más en los rostros, ¿no? que en lo que ven esos rostros. Sí, de hecho, también algo de lo que decías recién, por ejemplo, que a mí me llama mucho la atención, es que hay muchos de tus personajes que caminan, y caminan. Vos también vas caminando, vas viendo cosas, te gusta la experiencia del caminar, sentís que es algo que transmitís vos en tus películas o que justo es una casualidad. No, yo en la escuela de cine la hice así, la hice caminando, porque como toda escuela, ¿no? O sea, es una institución y el director alemán Herzog tiene una escuela de cine que les enseña a truchar permisos para filmar en locaciones, les enseña a romper cerraduras para entrar a lugares donde no se puede entrar y los manda a los estudiantes a robar estéreo de autos. ¿Por qué? Porque todo lo demás, a mí me hubiese encantado ser un buen estudiante de cine, pero digamos que lo que uno está queriendo manufacturar son emociones. Entonces, todo lo técnico es muy importante. Kubrick era un genio de la técnica, o sea, un tipo que sabía muchísimo, y eso lo combinaba con su necesidad de transmitir emociones y hacía una bomba. Hay directores como Cassavet que se cagan en la parte técnica y solo están en la parte de la emoción. Entonces, ¿cuál era la pregunta que me hiciste? ¿Qué importancia era para vos que los personajes caminen y caminen? Entonces, claro, ponele de los 15 a los 35 años, yo la escuela la hice caminando, ¿no? Y cuando vos sos un observador, desapareces del mundo de la acción, ¿no? Ya no formas parte de la acción, formas parte del mundo fantasmagórico, que es el que ve, no el que actúa. Y eso te pone en jaque porque de repente, cuando tenés que actuar, te olvidaste que vos también eras una persona dentro de la sociedad y te volviste un observador nada más. Es un ejercicio que te puede llevar al psiquiátrico porque cuando vos querés volver a ser persona, perdiste el hilo, ¿entendés? Perdiste el hilo, a veces el piso se te abre así abajo de los pies y empezás a caer y no puedes estar en ningún lado. Y esa es una sensación que yo viví mucho entre los 18 y 26 años. Recién a los 27 años pude caminar un poco más normal. Pero esto de ser un observador te vuelve hipersensible y después no sos muy operativo, ¿no? En el mundo que tiene que funcionar. Así que sí, yo hice toda esa experiencia de caminante por la ciudad y hay experiencias muy, muy concretas como, por ejemplo, vos caminás por un barrio peligroso de noche y viene una bandita de frente, ¿no? Y vos podés doblar antes, pero decís, no, voy a seguir caminando a ver si me acuchillan. Y seguís caminando y a medida que ellos avanzan y vos avanzás, ¿no? Vas sintiendo una tensión y por lo general no pasa nada, ¿no? En TN sí pasa de todo, pero en general, por lo general no te apuñalan. Pero es una manera como de ir poniendo a prueba, ¿no? Y también de romper los límites de qué es la comunicación.
O sea, estamos muy acostumbrados a comunicarnos con nuestro entorno, pero en cuanto vos rompés esa línea que te divide a vos con la persona que está en una situación muy desfavorable, enseguida hay como una fraternidad, hay algo hermoso en relacionarse con gente que ya no tiene nada para perder, ¿no? Porque eso es como una relación pura, ¿no? Es como, no tiene nada para perder, no tiene nada para ganar, ya tiraron la toalla, levantaron la bandera blanca, y esos son momentos muy, muy hermosos para compartir y después poder hacer películas. Y hablo esto porque estamos en el país en el que estamos, ¿no? Por supuesto, las películas francesas son distintas y las americanas son distintas, las suizas, o sea, son otros mundos, pero alguien me dijo una vez, vos tenés como un fetiche con la gente de la calle. Y no es un fetiche, o sea, yo camino de mi casa al trabajo, cuando tenía un trabajo, y un lugar a donde ir, y en el camino me cruzo con infinidad de personas que están en situación de calle. Entonces, ¿cómo yo voy a hacer una película que no incluya todo mi radio, ¿no? En la puerta de mi casa paraba un enanito que siempre me quería pegar, por razones desconocidas, se llamaba Furia, un pibe ahí conocido, ¿no? Y me atormentó durante años. Y yo bajaba y me hacía bullying y me volvía loco. Y mi papá tenía una canción que se llamaba Que Dios te bendiga, y él siempre bajaba y decía, que Dios no te bendiga, puto, decía, puto, que Dios no te... Y fue una cosa que se fue, era sistemático, ¿no? Y un día me amenazó con romperme las rodillas. Y yo dije, este está a la altura perfecta para romperme las rodillas, y yo no voy a poder defenderme porque estaban las cámaras, estamos en el supermercado chino. Y dije, si yo le pego a un hombre de talla baja, o sea, me van a reescrachar y yo no me puedo defender en esta situación. Suena gracioso, pero fue un tormento largo, ¿no? Que duró muchos años. Y finalmente se murió el Furia. Y un día me agarró, estaba muy borracho y me dijo, vos no sabés lo que se siente nunca haber tenido una novia. Y me mató, ¿entendés? Porque es verdad, yo no sé lo que se siente eso. Y hay, como que ahí este personaje demoníaco que yo soñaba con matar, de repente se transformó en alguien muy vulnerable y que yo, o sea, tuve obligado a entender qué era lo que a él le pasaba, ¿no? Conmigo y en general. Entonces, qué sé yo, me parece que la escuela más importante para hacer películas es tener una vida intensa y poder ser un actor, un aventurero de esa vida, pero después volver al que observa. Y el que observa no opina si algo está bien o mal, ¿no? El que observa, observa. No hay bien y mal. Porque si vos al villano lo seguís hasta la casa, seguro tiene sentimientos y agarra un perrito y se lo lleva. Hay una historia de un torturador de la época de la dictadura que volvía a la casa y se sentaba en la cama y se ponía a llorar porque había torturado gente todo el día. Se ponía a llorar y la mujer le decía, ¿pero qué te pasa? Y el tipo decía, no te puedo contar. Imagínate ese personaje, ¿no? Imagínate ese personaje que uno, o sea, lo mandaría a la horca. También tienes esa otra parte, ¿no? Se siente en la cama en calzoncillos y llora porque no puede soportar su vida, no puede soportar lo que está haciendo. Entonces digo, esto de ser un observador es la primera condición para hacer películas. Después yo llegué a la escuela de cine y entendí que había... primero cuando descubrí a Kurosawa
entendí que las películas las hacía alguien, ¿no? Yo no sabía que las películas las hacía alguien. Y creo que de chico nadie piensa que hay un equipo haciendo una película. Vos ves un árbol, ves una película y no decís, el árbol está ahí de toda la eternidad y la película la hizo. Una película es igual que el mar. Cuando entendí que alguien hacía las películas, dije, qué loco esta actividad, ¿no? Y dije, bueno, esto es lo que yo quiero hacer, ya que no puedo hacer el mar, no puedo hacer un árbol, puedo hacer estas películas. En fin, me fui. Estamos todos escuchando atentamente. Bueno, ahora capaz que me gustaría también compartirte a vos una historia, ya que vos nos compartiste varias, sobre cómo, por ejemplo, llegamos a que vos estés hoy acá. Yo tengo una amiga que nada, es muy fan tuya, le gusta mucho tu trabajo, y siempre volvía caminando a la casa por una vereda, pasó un día por un barcito y te vio a vos sentadito ahí escribiendo. Y dijo, ¿qué hago? Voy y le hablo. No, se fue. Pasó otro día distinto, te vio de nuevo a vos sentado escribiendo. Y dijo, voy y le hablo. No. Y ya pasó la tercera vez y te vio de nuevo a vos sentado escribiendo y dijo, bueno, listo, ya está, tengo que ir. Y fue, te saludó, habló con vos, te dijo que era estudiante de cine, que recién arrancaba, vos le diste consejos, nada, fuiste recopado. Y ella dijo, bueno, ¿y te puedo mandar mi currículum? Y vos le dijiste, sí, obvio, este es mi mail. Y ahí le mandaste el mail. Y por eso yo obtuve tu mail y acá estás. Esto fue hace ya, no sé cuánto, pero habrán sido 6 años. Hace bastante. ¿Se llama Bianca? No, Carola se llama. Sí. Nada, con esto también del observar, de las experiencias, del momento, te lo quería compartir para que lo Está bueno. Nada, bueno, y ahora volviendo tal vez a la charla, me queda quizás una cosita preguntarte y abrir un poco al debate, y después, bueno, otra cosita que te quiero preguntar, pero al final. El proceso musical y del baile, del arte en tus películas, cuando escribís, ¿escuchás música? ¿Te gusta dibujar? ¿Sos de bailar? ¿Las escenas de baile siempre están pautadas, son más improvisadas? ¿Te gusta también en el rodaje probar algo o ya tenés todo más o menos ahí en la mente? No, yo nunca, muy pocas veces sé lo que voy a hacer en el rodaje. Quería decir esto, en la escuela de cine, bueno, una vez que me enteré que alguien hacía películas, o sea, que existía, que se podían hacer las películas, fui a la Universidad de Cine y ahí dijeron, está el plano. Y yo dije, wow, sí, esto ya lo tenía. Dice, pero después está el contraplano, ¿no? Que es el que escucha. Eso solo en la cabeza de un chico de 17 años es importante, ¿no? Está tu plano y después el contraplano, y vos llegás a tu casa y filmaste un plano y le filmaste el contraplano y construiste sentido, ¿entendés? O sea, entonces, hoy filmar y editar es fácil. Vos filmás un plano de alguien mirando, ¿no? De un policía mirando, y filmás un contraplano de un chico, no sé, agarrando un caramelo. Algo muy sencillo que podría hacer cualquiera de nosotros gratis. Y cuando pegás esos dos planos juntos, empieza a haber como un acontecimiento, un sentido. Y esa sensación, la de pegar un plano con otro, no se compara con nada. O sea, es un éxtasis. Un éxtasis difícil, ¿no? Pero es una boludez, pero bueno. Y una vez mi viejo me dice, bueno, ¿en qué andás? Le digo, no, sí, aprendí el plano, el contraplano. Y me dijo, pará, me dijo, existe el plano general. Y dije, es verdad. Me dijo, no, vos siempre haces un plano general, me dijo. Y me quedó eso,
Como si vos haces plano, contraplano y plano general, ya tenés el universo armado, ¿entendés? Y una vez que filmaste un plano y contraplano, después filmás otra cosa. Entonces, quizás no hace falta tener un guión. Quizás vos empezaste filmando algo y te diste cuenta que ahí empezaste a tirar de un hilo y ahí había algo. Con respecto a la música, cuando yo era chico era medio mala palabra para los que nos empezaba a gustar el cine poner música, ¿no? Era como cocinar con crema, como que es una trampa, ¿no? Como sí, es obvio que va a funcionar con crema y va a estar más rico si le pones música, pero a ver, bancátela sin música. Entonces hay como toda una escuela así de personas que dicen, no, yo no le pongo música a las películas, es una boludez, pero yo hice un poco esa escuela y hoy por hoy no, hoy por hoy escribo con música, sin música, escribo con sonidos. Siempre digo algo que suena como un poco idílico y que no es tan real, pero realmente es así. Una vez que uno filmó un plano y un contraplano en su cabeza, ¿no? Ni siquiera hace falta haberlo filmado. Si vos estás todo el día enchufado a esa cara, a esos personajes te empiezan a tirar palabras, te empiezan a tirar acciones y en lo personal a mí siempre ahora ya no tanto, pero de chico me generaba curiosidad cómo nosotros estábamos acá y no sé, y nadie agarraba una botella y me la revoleaba por la cabeza, o yo te tiraba, ¿no? Como que esas cosas que pueden romper el protocolo de la realidad, ¿no? Como si yo ahora monto acá una escena, como se va a generar una especie de cortocircuito. A mí los personajes y las películas que me gustan en general hacen esas cosas, ¿no? Ahora estoy pensando en la película de un cura y me lo imagino robando un auto. Y digo, está bueno, un cura robando un auto, no sería como que agarrás a alguien y lo pones en una situación anormal. Y lo del baile, el baile es algo tan primitivo que es inevitable que si el actor lo hace bien, te encante, ¿no? Esa figura. Ahora en el Jockey hay unos bailes muy copados, pero nunca ensayamos ninguno. Lo que ensayamos era el tipo de energía que tenía que haber, ¿no? Y yo quería contar la relación de los protagonistas y dije, esto se cuenta mejor con un baile, ¿no? Cómo baila uno, cómo baila otro, quién es el que domina tal momento, quién intenta dominar, ¿no? Cómo uno con un baile puede ser maleducado, puede ser respetuoso, puede ser un caballero, puede ser degradante, ¿no? Depende cómo le bailes a la otra persona. Uno puede subestimar al otro bailando. O sea, todo puede pasar en un baile y eso podría escribirse en un diálogo, pero también lo podrías hacer en un baile, ¿no? Entonces, eso me gusta. Y ahora ya o sea, no bailo tanto en mi vida, antes sí bailaba bastante. Y me quedó porque en general creo que uno hace películas con las cosas de la infancia y hasta un momento de la vida, como que absorbe y uno después ya deja de absorber tanto, ¿no? Por eso creo que está bueno tener una vida intensa, aunque sea los primeros 25, 30 años de tu vida, o sea, si uno puede jugar en el límite, hay algo enriquecedor. Pero jugar en el límite con fe, ¿no? Y con buen corazón. O sea, no se trata de hacer cualquier cosa. Entonces, bueno, de eso un poco se alimentan las películas. Y ojo, porque también uno pudo haber tenido una infancia muy aburrida y unos primeros 30 años de su vida muy aburridos, y ahí puede haber algo también. O sea, ¿no? Uno a veces escucha hablar a Herzog, que es uno de los más grandes directores del mundo, y dice, claro, pero yo no tuve esta vida, ¿no? Yo no nací en la montaña, o sea, no había un loco con una trompeta escapándose de la policía, ¿no? Estas cosas que cuenta Herzog.
pero no importa, Fellini no salía de su casa. Y mirá lo que es su mundo. Pero bueno, Fellini soñaba mucho. Y ahí en el libro de Herzog él cuenta que nunca soñó nada. Dice que a veces sueña que se come un sándwich nada más. Entonces es un libro muy bueno que se llama Todos solos y Dios contra todos, algo así. Algo así se llama. Entonces, qué sé yo, uno siempre va a usar sus condiciones argumentalmente en contra de poder realizar una película. Como mi vida no fue tan interesante, no tengo, las condiciones económicas no están dadas, no fui a la escuela de cine, no me pasaron grandes cosas, no sé, y todo es una excusa en realidad porque uno puede hacer una película viviendo en un metro cuadrado. Entonces, con esto quiero decir que si alguien quiere hacer películas, no debe necesariamente tomar como referencia a otros directores. Sí. Claro, Bueno, no me apuren. Bueno, ¿alguien quiere hacer una pregunta? Donde quiera, sí. Bien, sí. Pensé que me ibas a decir algo feo porque está. Gaspar Noé tiene muchas películas. Bueno, tiene 5 o 6. Entonces, me parecen todas cosas distintas, ¿no? Cuando vi Irreversible, creo que yo tenía 17 años y dije, wow, nunca vi algo así en mi vida. Y me salí como energizado, ¿no? Dije, esto es como otro paso que dio el cine. Y hace unos años la quise ver de vuelta y no pude, ¿viste? Me pareció como que fue para ese momento en mi vida, fue increíble. Pero para contestar tu pregunta, Gaspar Noé me parece un genio, me parece un tipo muy sensible. A veces lo tildan de morboso o no sé, o como que siempre necesita provocar. Bueno, será su berretín, pero la verdad es que logra respaldarlo muy bien. Fue muy valiente y hizo una película que nadie se animó a hacer, que es una película inspirada en el libro tibetano de los muertos, que es Enter the Void, y que es ¿qué pasa después que te morís? Muy poca gente se animó a hacer eso. Consiguió 23 millones de dólares o de euros para hacerla, se fue a Japón, fundió a todo el mundo, pero hizo su película, que no tenía un diálogo escrito, y es una cámara desde el punto de vista del alma cuando muere, hasta que vuelve a encarnar, ¿no? En este caso su hermana está teniendo relaciones con un chino, creo, y él baja, o sea, la cámara baja de vuelta, se le mete en el vientre a la hermana y hay como una subjetiva desde adentro de la panza y se ve el pene entrando a la hermana, se ve la eyaculación a cámara, eso adentro del estómago de la hermana, y él encarna y nace, y la cámara sale por el útero. O sea, es así, ¿no? Entonces, ¿qué voy a opinar de Gaspar Noé? O sea, ¿no? Creo que se le ocurrió un día que había tomado muchos hongos y dijo, esto lo escuché que lo dijo él, y dijo, qué loco todo, voy a hacer una película toda en subjetiva. La película es toda en subjetiva. Entonces digo, bueno, es un tipo muy, muy valiente y muy talentoso, o sea, filma como nadie. Yo esta película estoy contando, la vi en el cine, Enter the Void, y dije, esto es muy demasiado, muy largo, no sé qué. Y en pandemia
que trajo algunas cosas buenas, me la vi en televisión y me gustó mucho más, ¿viste? Primero porque la pandemia nos dio ese tiempo para observar, que ya volvimos a perder, y que es tan importante para el cine. El cine necesita espectadores que no sean ansiosos. Yo soy muy ansioso, pero para ver películas entro en otro lugar. Gaspar Noé es un director que todo el mundo debería conocer, al menos Solo contra todos, Irreversible, es posible que mucha gente no se la banque, y entiendo, y Enter the Void también es probable que mucha gente no se la banque, pero está bueno, aunque sea pasear y ver un poco de qué se trata. ¿Alguna otra pregunta? En realidad, a mí me habían ofrecido Magnetizado después del Ángel, y como es la historia de un asesino serial, que es como cuando te dicen bipolar, ¿viste? ¿Qué es bipolar? ¿Qué sé yo? Pero bueno, un asesino serial es alguien que mata varias veces, eso sí lo podríamos afirmar. Pero en realidad es mucho más interesante que eso el libro. Es casi anecdótico, ¿no? Que él haya matado 4 taxistas y después se haya ido a comer siempre a una cantina de taxistas. Y los cubiertos se le pegaban a la mano y él sentía que estaba magnetizado. A mí me gustó mucho eso. Me gustó, porque está Taxi Driver y después está, digamos, magnetizado, que es que el que mata es el pasajero. Y a mí me interesaba la parte de los crímenes, porque yo venía construyendo otra historia y me pareció muy loco, siempre me pareció muy loco que hay mucha gente que mata y no sabe por qué. Samuel Beckett, que es un gran escritor, que tiene muchos grandes libros, pero uno muy recomendable se llama El Innombrable, era el asistente de James Joyce, no sé qué, y dijo, nunca voy a poder superar a James Joyce, entonces tengo que encontrar otro camino con las palabras. Y un día estaba en una plaza y vino un tipo y lo apuñaló. Y él casi lo mata, y él, cuando se recupera, le preguntan si quiere denunciarlo, y dice, no, solo quiero conocerlo. Y va y le pregunta al que lo apuñaló, le dijo, ¿por qué me apuñalaste? Y el tipo le dijo, no sé. Y ahí empezó a escribir casi todos sus libros más importantes, digamos. Porque no sé fue la respuesta más inspiradora, ¿no? En el caso de Magnetizado pasa lo mismo. El tipo, es un caso real argentino, en los años 80, paraba taxis. Había muchos taxis, pero él paraba cuando sentía que era ese, ¿no? Y lo paraba, le daba una dirección y después cuando llegaban los mataba. No les robaba, no se llevaba el auto, no hacía nada. Y a mí, yo venía escribiendo la historia de un cura medio salvaje, y cuando me volvieron a ofrecer el libro, el ángel ya había pasado, y bueno, dije, estoy como para que el cura se tome un taxi, ¿entendés? Y ahí empalmé estos acontecimientos de Magnetizado. Pero en realidad yo tenía un final que era que el cura lo desterraban a trabajar en las minas de Potosí, y empezaba a ayudar a los mineros a encontrar las vetas de metal. Y cuando me di cuenta que el libro se llamaba Magnetizado y que el tipo después de matarse le pegaban los cubiertos, dije, este final que yo tengo es perfecto, porque el cura se puede imantar a las vetas de metal y decirle a los mineros dónde están los metales. Entonces, así como lo cuento, suena muy pedorro, y ahora todavía estoy en una instancia un poco pedorra del guión, pero si yo logro unir, ¿no?, estas cosas que empezaron a caer en su lugar sin que yo lo pensara, en realidad el libro habla de este hecho en particular, que es que después de matarse le pegan los metales,
pero también el magnetismo es una de las formas de explicar por qué opera el mundo como opera, por qué yo estoy acá, por qué vos te enamorás de alguien, ¿no? Todo es magnetismo. Entonces, ese magnetismo puede explicar tu destino, por ejemplo. Ese libro lo recomiendo muchísimo. Es de un autor chaqueño que se murió. Mi última pregunta era sobre eso, así que sobre este cura que daba misas de 2 días, Sí. según tus palabras. Así que bueno, si no hay otra pregunta, ¿alguien tiene alguna otra pregunta? Hay muchas más preguntas. Sí. ¿Cómo era? ¿Qué crees que hace falta para que las películas argentinas lleguen a un público más joven? ¿Vos sentís que no llegan a un público joven? Sí, pero siento que tendría que llegar más, como que siento que el cine argentino está como medio infravalorado y tendría que estar más valorado. Bueno, con respecto al rango etario es complicado porque hay toda una generación que casi te diría de la mía para atrás, para adelante, bueno, no sé, para atrás, las más jóvenes, que se criaron con redes sociales y con un ritmo narrativo muy vertiginoso. Entonces es muy difícil que una persona que está tan acostumbrada a ver historias de Instagram o Reels o YouTube o compilados, ¿no? Después se siente 100 minutos. Entonces es como un ejercicio que también la juventud tiene que hacer, si es que le interesa el cine, por supuesto, no es obligatorio, para acercarse a... Yo creo que las mejores películas de la historia que van a existir ya se hicieron. Entonces, lo que sí creo que debería ocurrir es que en las escuelas o en ciertos lugares se acerque a la gente más joven a ver estas películas. Y después, bueno, hay una tradición maldita, ¿no? En Argentina. O sea, hoy venía en la ruta y veía el afiche de la película de Francella, que hace 120 personajes él, y dije, bueno, tengo que tener cuidado porque están filmándolo. Bueno, lo oriento para donde preguntaste vos. Bueno, no sé si eso va a representar la juventud o va a hablar de algo en particular. Me parece que hay muchas películas que hablan de manera irónica, ¿no? Gente grande, de manera irónica sobre la Argentina y el karma de ser argentino y la estupidez argentina y qué sé yo. Pero por ahí faltan películas que hablen más de la experiencia directa, ¿no? De qué se siente estar vivo, ¿no? Y tener 15 años hoy. Yo no lo sé, o sea, puedo hacer ese ejercicio, ¿no? Como de encontrarme con alguien más joven y ponerme en sus zapatos. Ahora tengo un hijo, puedo observar cómo empieza a desarrollarse él. El cine está quedando como en un lugar medio de museo, ¿no? Ya muy poca gente va al cine, casi todos ven televisión, plataformas, casi todo lo que hay en las plataformas, ni el 5% llega a representar este tipo de películas que yo estoy mencionando. Y honestamente se me escapa a ver qué podemos hacer. No sé, si tenemos hijos hay que mostrarles películas y después, yo no sé, yo creo que los chicos tienen que empezar a hacer películas, o sea, con cámaras o sea, no usar tanto el teléfono, porque el teléfono lo que hizo fue como rebajar la imagen, ¿no? Como que cualquiera puede tener una imagen, cualquiera, y eso está bueno, pero ya la imagen perdió poder, perdió fuerza. Entonces, no sé, para acercar a los chicos al cine, los chicos mismos tienen que empezar a hacer películas, pero no imitando las películas que ya se hicieron, sino, por ejemplo, yo
prácticamente me niego a poner un celular en las películas. Ahora lo empecé a hacer y no me gusta, pero es muy difícil que un chico haga una película y no ponga un celular, ¿no? Y hoy casi todo el mundo está mirando el celular todo el tiempo. Eso sería una película aburrida, pero bueno, ahí hay algo para contar, como que hay todo un mundo interior, no sé. Es importante que los chicos empiecen a hacer su cine y espero que no sea así. Dicen que hay décadas muy malas del cine y las siguen décadas muy buenas después. Como ahora nadie va al cine o muy poca gente, no sé qué podría revivirnos. Pero bueno, en última instancia hay que hacer lo que uno ama y bueno, que es de vuelta el magnetismo, ¿no? Se van a encontrar con su público y el público va a encontrar lo que está buscando, si sale a buscarlo. Por allá había una última pregunta y... La repito, ¿no? ¿Cómo enfrenta Luis Ortega un bloqueo en cuanto a la creatividad? Mira, lo de la inspiración es medio peligroso, es un concepto medio riesgoso porque parecería que uno tiene que sentir algo sobrenatural para sentarse a escribir. Por lo general, a mí me está costando mucho concentrarme últimamente, pero desde que me echaron del último trabajo, que fue en febrero, creo que febrero, marzo y abril estuve como 12 horas por día sentado, bajando todo un universo a tierra, ¿no? Y después se me empezó a hacer muy difícil y ahora de a poco voy intentando terminar el guión. En realidad, o sea, lo importante es estar sentado frente a una máquina de escribir, ¿no? A una computadora. Si vos estás 8 horas sentado frente a la máquina de escribir, es muy probable que te vayas con una escena, ¿entendés? Por día. O con un buen diálogo. El tema es que ¿quién quiere estar esas horas por día sentado, ¿no? Frente a una máquina de escribir, a una computadora? Entonces, si se te cae una idea, es importante que te agarre frente a la computadora o a la máquina o por ejemplo, hay muchas cosas que no son inspiración, sino que vienen de afuera. Entonces, si vos andás con un cuadernito y una libreta y ves un cartonero llevándose un hornito con un conejo adentro y al lado un chihuahua que lo sigue con un nene que lo lleva de un piolín, vos anotás eso, ¿no? Y eso en sí mismo ya te puede llevar a otra cosa. El otro día estaba por el barrio de mi hermana, la iba a visitar, y vi una señora como casi cuadriplégica, ¿no? Como catatónica, no podía hacer nada, y se ve que alguien en su casa le había atado como a 7, 8 caniches, y los caniches iban como tracción a sangre llevando la silla de ruedas, y era una imagen espeluznante, o sea, muy superior a una inspiración, poner, ¿no? Y pensé como, alguien echó a andar este dispositivo, ¿entendés? Le ató los perros. Y eso no es inspiración, eso es tener el cuaderno a mano. Entonces después te sentás y decís, ok, ¿a dónde está yendo? ¿Entendés? A comprar puchos. Va y pide puchos, ¿entendés? Y pide puchos y fuma como una condenada, ¿no? Y los perros, no sé, saben el camino y la llevan de vuelta a la casa. El portero le abre la puerta, entra. Los caniches no entran en el ascensor, entra solo la silla. El portero le dice, yo le subo los caniches por la escalera, ¿no? Y lo sube, pero son como 14 pisos, ¿no? Entonces sube el portero
y ella ya está arriba, pero cuando llegó el portero arriba ya le llamaron el ascensor. O sea, y así seguís, ¿no? Entonces por ahí no es inspiración, pero bueno, esa señora que salió a comprar puchos de esa manera, que queremos averiguar quién le hizo el dispositivo, cuando está entrando a la casa y llega arriba, el portero no llega a tiempo, entonces se le baja el ascensor y se pasa a ponerle unos largos minutos en el ascensor y nunca, bueno, ahí tenés una escena. Después entra a la casa y descubrís quién le ató los perros y no la llevó ella a comprar cigarrillos. Bueno, y ahí ves que la hija es una hija de puta, ¿entendés? Y que está mirando televisión y que cuando abre la puerta ni la mira a la madre. Bueno, no sé, ahí tenés 10 minutos de película. Sí, esa la empecé ahora como un ejemplo, ¿no? Y es una idea barata. Los caniches necesitas y salir a pasear, hablar con el kiosquero. Si es de cerca de tu casa no te va a cobrar. Y esa historia sigue, o sea, puede seguir, ¿no? No, nada. Ahora me dio ganas de seguirla. Bueno, para finalizar, agradecerte. Muchas gracias, Luis, por haber venido a compartir y abrirnos tu mente a todos nosotros. La verdad que un placer, yo me sentí hiper cómoda y eso que me da una vergüenza terrible estar delante de una cámara, siempre detrás. Así que nada, muchas gracias por estar. Bueno, también los invitamos a todos mañana, el sábado y el domingo, al Festival de Cine que va a estar en Cinema Rosso. Las entradas están en la boletería por Passline. Nada, vayan, aguante el cine, dale, vengan. Es un pedido con un cuchillo al lado también, o sea, una advertencia. Y bueno, y ahora hay un catering de comida para todos, si quieren quedarse a comer algo, para compartir, porque esto también es comunidad y encuentro. Así que nada, los esperamos. Ah, bueno, y nos vamos a sacar una fotito ahora. Bueno, nada, eso. Gracias a todos. Muchas gracias. Gracias, Luis.